se nutre, no es que sea algo que no existía y que ahora existe. Nosotros pensamos la transmetodología como una confluencia y una confrontación de concepciones, de estrategias, de realizaciones, de procedimientos, de culturas metodológicas. Y en el caso de la comunicación, considerando el carácter multidimensional y multicontextual de la comunicación, pensamos que esa visión transmetodológica que permite, o sea, esa confluencia y esa confrontación de métodos es necesarísima. Para eso, algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, que el aspecto ético, el aspecto de situar la vida, el ser humano, la especie, las especies, el cosmos, como un valor epistémico, como un valor metodológico que no debe ser dejado fuera, que no debe ser tornado secundario, sino un aspecto central, una premisa central de la investigación, se coloca ahí en un primer lugar. Otro aspecto que destacaría en este momento es el hecho de que pensamos que el eje central de todo proceso de enseñanza y aprendizaje en una dimensión educativa es la investigación, sea con niños de preescuela, sea en la educación media, en la educación universitaria, o sea que la investigación no es un aspecto restricto al campo científico o al campo de la investigación académica, que la investigación debe atravesar todo proceso de enseñanza y aprendizaje como eje central de construcción de los saberes, de construcción del conocimiento. Hablamos de la necesidad de que entre la dimensión teórica, que debe tener un carácter transdisciplinar, caminar por aproximaciones sucesivas de una bidisciplinaridad a una interdisciplinaridad y con un objetivo serio de transdisciplinaridad teórica, tiene como compañía, tiene como interrelación, tiene como dimensión que le atraviesa la dimensión transmetodológica. En el caso de la comunicación, somos un campo que se mezcló, un campo que tiene varios orígenes en términos de conocimiento. Prácticamente todas las áreas del saber tienen conceptos sobre comunicación. La comunicación, entonces, ella precisa, en términos de la comprensión de lo que hoy vemos como comunicación digital, por ejemplo, precisa de estrategias transmetodológicas. Trans en el sentido de que va más allá, pero no es suficiente. Trans en el sentido de que es transversal. Trans en el sentido de que se imbrican. Trans en el sentido de que se reformula. Entonces ya no es un método lingüístico aplicado mecánicamente o de forma igual al campo de la comunicación. No es un método de la economía, no es un método psicológico, sino que en ese trabajo de traducción, de mediación, de reconstrucción, vamos realizando arreglos, montajes metodológicos que intentan dar cuenta la complejidad comunicativa contemporánea. Esta propuesta es una propuesta que viene más a partir de las epistemologías latinoamericanas, de las epistemologías críticas del norte, en una diversidad. Y entonces participan, por ejemplo, las semióticas culturales de Europa Oriental, participa el modelo Palo Alto, participan los estudios culturales críticos de una primera etapa, participa parte de la semiología estructural más abierta, más flexible, participa la economía política de la comunicación, participa la sociología de la cultura. Son múltiples participaciones en esa constitución. Epistemologías del sur en el sentido no solo geográfico, físico, de que estamos situados en América del Sur. Epistemologías del sur pensando como epistemologías alternativas a la hegemonía logocéntrica y eurocéntrica del norte, concebido como ese norte occidental.
lo que no significa que no bebamos, que no nos nutramos de todo el pensamiento crítico generado también muy bien en el norte, muy por el contrario. Pensamos que las epistemologías transformadoras del sur tienen que alimentarse de la cultura mundial y tienen que, eso sí, superar el actual estado de neocolonialismo intelectual que impide que la producción teórica, la producción estratégica, la producción de investigaciones relevantes para las sociedades se realicen. Epistemologías histórico-críticas, en especial Gaston Bachelard, Bourdieu, trabajan esa idea fuerte de los obstáculos epistemológicos. Nosotros observamos que además de los obstáculos clásicos, en la época se hablaba de la pereza de los filósofos de la ciencia, se hablaba de cómo las estructuras de poder académico, de las estructuras de poder del todo el sistema socioeconómico y de los poderes crean ese tipo de obstáculos. Nosotros ampliamos la problemática de los obstáculos dotándole a la dimensión epistemológica, por un lado, de un lugar estratégico central en el trabajo investigativo, pero también abriéndola, haciendo que ella entre y se nutra de los aspectos y de la vida más cotidiana del mundo reflexivo, del mundo de la producción de investigación. Y entonces los obstáculos a superar son múltiples. Por ejemplo, aquello que hace con que las personas, las investigadoras, los investigadores que participan en un proceso de investigación se separen, no tengan un compromiso, no tengan un conocimiento, una sensibilidad, una afectación suficiente sobre lo que es el mundo de la vida, sobre lo que son las necesidades socioculturales, socioeconómicas de la gente. Entonces es todo un proceso mediante el cual pensamos que se puede caminar en un sentido fecundo en la investigación comunicativa en América Latina. En términos transmetodológicos pensamos que debemos realizar múltiples rupturas. La ruptura clásica con el senso común, con el sentido común, pero al mismo tiempo la ruptura con esa idea de que el mundo del sentido común sea un mundo homogéneo en el cual no vamos a encontrar filosofemas, sabidurías, experiencias riquísimas para el trabajo de la producción de conocimiento, una ruptura con el sentido común académico, cristalizado, ortodoxo, oficializado, una ruptura con todos los preconceptos, los prejuicios intelectuales, una ruptura con las diferentes hegemonías, oficialidades y burocracias intelectuales, una ruptura con la cultura académica, memorística, copiadora, una ruptura. Entonces son varios tipos de rupturas, una ruptura con aquello que se nos ha condicionado como el papel de las universidades, de los centros de investigación, etcétera, en simplemente legitimar los modos de vida como ellos están instituidos contemporáneamente. Son varios tipos de rupturas, rupturas teóricas, rupturas metodológicas, rupturas de carácter técnico. El instrumentalismo en la comunicación es avasallador. Y por otro lado también pensar en epistemologías de la continuidad. Hablamos de la importancia de la ruptura, pero también bebemos de todas aquellas epistemologías que no dejan y que no niegan, que no borran el papel importantísimo que las epistemologías históricas de varios continentes, varios pueblos nos ofrecen. En general, los métodos en las disertaciones de maestría, tesis de doctorado, trabajos de conclusión de pregrado, vemos que se presentan como una repetición, como una declaración de que simplemente se está adoptando un método, como que el método estuviese acabado, listo, completo, y que cualquier método puede ser aplicado a un problema objeto determinado.
Entonces, lo que decimos es que en cada investigación, en el nivel que sea, los métodos tienen que ser trabajados, tienen que ser reflexionados, los métodos tienen que ser repensados, ellos tienen que ser desmontados, es necesario entrar en la lógica interna de esos métodos y es necesario definir por qué esos métodos son adecuados, son pertinentes al problema, cómo el problema objeto nos demanda determinado tipo de estrategias, determinado tipo de procedimientos, determinado tipo de concepciones. Asumir esa perspectiva implica en un desafío de esfuerzo, de dedicación, de trabajo diferenciado. Significa que tiene que adquirir y construir su propia cultura de praxis teórica, en que se valoriza el posicionamiento teórico y se dice tengo que ser un productor de teoría, tengo que ser una pensadora, un pensador, no simplemente un consumidor o consumidora de teorías. Tengo que ser una reformuladora, lo mismo para el campo metodológico en todo tipo de proyecto. Es necesario asumir ese desafío. Claro, en los niveles, en las posibilidades, con los objetivos reales que pueden ser hechos en cada caso. El consejo sería que no busquen una complejidad totalizante o absoluta, como algunas vertientes renovadas nuevamente reproducen ese carácter autoritario y ese carácter concentrador de la propuesta, que busquen a partir del diálogo, a partir del debate, a partir de la reflexión, a partir del trabajo artesanal dedicado, construir cosas que valen la pena. Entonces, claro, hacer un trabajo de conclusión de grado o hacer una disertación de maestría, hacer una tesis tiene sus niveles de complejidad, de sofisticación y debe considerar de un modo real, realista, hasta dónde va a llegar y de qué maneras va a llegar. Eso no significa que deja de ser transmetodológico. Si se coloca las confluencias posibles, en el caso del recorte de cada nivel, tranquilamente puede realizar ese proceso transformador de incorporar metodologías problematizándolas. Problematizar, como decíamos, es realmente colocar en situación problema, en contexto, en el mundo multidimensional, aquel conjunto, no de un aspecto, sino el conjunto de preguntas o de sistema de preguntas en el caso más elaborado que estamos trabajando y que estamos estructurando, estamos configurando.